SER Podcast. Campana sobre campana. Que igual los villancicos todavía no, pero hasta ahora muchos de ustedes seguramente están ya terminando los preparativos de la cena, están empezando a arreglarse para ir a casa de algún familiar, están envolviendo regalos, están volviendo de tomar unas cañas con los amigos. Esto muchos de ustedes, pero tampoco nos vamos a olvidar de quienes pasarán esta noche trabajando para que lo esencial siga funcionando, gracias, ni tampoco nos vamos a olvidar de usted, que nos escucha desde un hospital, de usted, que esta noche la va a pasar solo o sola, o de usted que huye de estas celebraciones. A todos les deseamos que esta Nochebuena sea lo mejor posible, pero mientras, si les parece, vamos a contarles lo que ha pasado hoy en el mundo. Y lo primero, lo habrán notado, es que hace mucho frío. Luis Mi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Nochebuena que se presenta fría, con heladas en el interior del país y con nieblas en los valles del interior. Por tanto, precaución al volante. También muchas nubes y alguna lluvia en el Cantábrico. Lluvia o nieve con cotas de 700 metros, bajando el día de Navidad por la mañana hasta casi el nivel del mar, en la costa de Euskadi. Y también cotas de 500 metros en Cataluña, donde va a ir lloviendo durante todo el día de Navidad. Atención, porque cerca de la Costa Brava también con mucho temporal de mar y de viento. En el resto del Mediterráneo llegarán nubes y lluvias, que algunas serán fuertes en el sur de Baleares. Incluso en Canarias también tendremos algunos chubascos, sobre todo al norte del archipiélago. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y feliz Navidad también para Tony López, que llega y media con Hora 25 Deportes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Igualmente, feliz Navidad. Especial Hora 25 Deportes hoy, versión reducida con Jesús Gallego, entre 8:30 y 8:50, previo al discurso de Su Majestad el Rey. Aparte de contar la última hora de la Copa África, novedades en el caso Negreira o el fichaje de Javi Lan con Osasuna. Vendrá Raúl Pérez con el Sanedrón, con sus personajes, con Lamine Yamal, con Luis de la Fuente o con el propio Rey Felipe, Pablo, para amenizar la preparación de la cena de Nochebuena. Pues yo esto no me lo pierdo. Un abrazo, Tony. Chao. Hasta luego. 8:02, 7:02 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo ha enviado a la jueza de la Dana hoy, es decir, el día de Nochebuena, los mensajes que recibió de Mazón el fatídico 29 de octubre en el que murieron 230 personas en la Comunidad Valenciana. Pero ojo, porque según confirma Génova, líder del PP, no manda toda la conversación, sino que faltan los mensajes que él mismo envió a Mazón, y lo cierto es que no sabemos por qué. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. El PP argumenta que ellos han remitido solo aquello que les pidió la magistrada, pero que aportan contexto para que pueda entender los mensajes de Mazón por separado. Así que el líder popular le adjunta a la jueza de Catarroja los SMS que le envió el entonces presidente el 29 de octubre de 2024, pero según nos confirman en Génova, no le envía toda la conversación entre ambos. Se reserva los SMS que tecleó él. El documento remitido este miércoles por la mañana incluye además la solicitud formal de Feijóo para que su declaración como testigo, prevista para el 9 de enero, se celebre por medios telemáticos desde la calle Génova. Según el texto que han enviado los servicios jurídicos del PP, no existieron llamadas telefónicas, correos electrónicos ni ningún otro sistema de comunicación con Mazón durante esa jornada de la Dana. En el documento, el líder del PP expresa su absoluta disposición a colaborar con la investigación como haría en cualquier circunstancia, pero con más motivo en un caso que afecta a las víctimas de la Dana y a sus familias. Y remata: el Partido Popular confía plenamente en la justicia, en España no hay lawfare, las decisiones de los jueces no se combaten, se acatan. Pues la agencia Europa Press ha detallado el contenido de alguno de estos mensajes que Mazón mandó a Feijóo el día de la Dana, y atención, porque uno de ellos revela que a las 11:25 de la noche el expresidente valenciano ya sabía que había muertos. Dijo, esto es literal: un puto desastre va a ser esto, Presi. Van a ser decenas, seguro. Se refiere a decenas de muertos. Al final, como decíamos, fueron 230 las víctimas. Y esto es relevante porque Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. En el Congreso, Mazón dijo que no supo que había muertos hasta las 5 de la madrugada. No sé qué más sabemos del contenido de estos mensajes. Pues sabemos que la primera respuesta que recibió Feijóo de Mazón fue a las 8:08 de la tarde, después de un mensaje enviado por el líder del PP a las 19:59. Estos son 3 minutos antes del envío de la alerta masiva, a las 8:11. Valencia llevaba horas inundándose y ya se habían producido la mayoría de muertos. Recordemos que Feijóo dijo que había sido informado en tiempo real por el expresidente. Ahora el líder del PP dice que fue un error. Mazón le contesta, gracias Presi, y añade, la situación se está jodiendo por minutos. Mazón llegó al CECOPI 20 minutos más tarde, pero ya le decía esto a Feijóo. A las 10 menos cuarto de la noche, Mazón le cuenta a Feijóo que están desbordados y le dice, no sabemos lo que está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos. En este punto hay que recordar que Salomé Pradas, la exconsejera imputada, le dijo a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, también por WhatsApp, la persona de más confianza del presidente, que a las 4:28 de la tarde ya había un muerto en Utiel.
Pero a las 10 menos cuarto dice Mazón que no saben lo que está pasando. A las 11:20 Mazón le cuenta que Moncloa ha montado un gabinete de crisis que no vale para nada, pero en esa misma conversación le dice a Feijóo, a través de la delegación del gobierno, tenemos todo lo que necesitamos, la UME. Todo esto es lo que le dice el expresidente a Feijóo, porque los WhatsApp de Feijóo a Mazón no los tenemos. Y a las 9 de la noche, el que tomará la palabra como todas las Nochebuenas desde hace 12 años va a ser Felipe VI, el rey, en su tradicional discurso de Navidad. Un discurso en medio de una situación política muy crispada y con la publicación del polémico libro del rey emérito, de su padre, como telón de fondo. Para conocer todo lo que nos va a deparar el discurso, nadie mejor que nuestra experta en Casa Real, María Manjabacas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, el año pasado Felipe VI ya hizo un llamamiento a la serenidad ante el clima de polarización. No sé, María, ¿qué podemos esperar de esta noche? Si va a haber mención al padre, si va a haber cambios de formato, ¿qué sabemos? Pues mira, en el formato, cogiendo esto por lo último, sí que parece que va a haber cambios, porque hará el discurso probablemente de pie, y esto no lo ha hecho nunca, para darle más dinamismo, nunca lo ha hecho. Y ya son 12 años. Esto que le da un aire más moderno, de movimiento, como ya hacen otros reyes, como Guillermo de Holanda, o incluso el rey Carlos de Inglaterra, que muy moderno no es. En cuanto al contenido, Pablo, falta poco para conocerlo, pero se da por hecho que se va a referir a la transición. Se celebran los 50 años de la monarquía y aunque ya se ha referido a ello recientemente en el discurso del Palacio Real, no lo va a pasar por alto, va a reivindicar el diálogo y el consenso que inspiró este proceso. Habrá probable llamamiento al diálogo en un momento de política tan polarizado. Siempre hay también un mensaje a los jóvenes con el problema de la vivienda, del trabajo precario. No suele olvidar las tragedias que ha tenido el año. Veremos si se refiere a los incendios. No hablará nada, es más que previsible, es casi seguro, del emérito, el año en el que precisamente ha estado más presente con las memorias, con las entrevistas, con el vídeo. Y en cuanto al escenario, por tercer año se ha escogido el Palacio Real para un discurso que empieza, como siempre, eso sí no cambia, a las 9 de la noche y lo pueden seguir por la cadena SER. ¿Tú tienes plan, María? Estar aquí contigo y ¡Hombre! Con el rey oyéndolo y contándoselo a todos. Pues que venga. nosotros, ¿cómo se dice esto? Ayudamos a entender las claves del mensaje del rey, que a veces, oye, pues tienen sus complicaciones y sus complejidades. Di que sí, a las 9 menos 10 nos ponemos y ya nos quedamos hasta que las resolvamos. Un abrazo hasta entonces. Un abrazo, María. Vamos a ver si hay referencias en este discurso de Felipe VI a los extremismos, pero lo que es un hecho es que el PP ya no esconde que Vox es su socio preferente. De hecho, tras las elecciones en Extremadura, el debate dentro del partido ya no es si pactar o no pactar con la ultraderecha, sino si interesa más a los populares que Vox esté dentro o fuera del gobierno. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Génova ha elegido a su aliado y ya sin reparos. En el PP repiten estos días que la derecha ha recibido el 60% de los votos, es decir, sumando en un bloque al PP y a Vox. Sostienen fuentes del PP que es así como deben concebirse los resultados, en bloques, y están cómodos con eso, lejos ya de las reticencias que había en el pasado. Creen que es eso lo que le han pedido los ciudadanos y asumen que lo que les toca es ponerse de acuerdo. De hecho, hasta presumen de que su labor, la de pactar con Vox, es mucho más sencilla que la del gobierno, que tiene que llegar a acuerdos con multitud de partidos. Ellos dicen solo con uno, que además no pide nada que no puedan asumir. Está por ver qué pone Vox encima de la mesa en Extremadura. De momento repiten que Guardiola tiene que abandonar lo que llaman feminismo extremo y se mantiene la incógnita de si querrán o no entrar en el gobierno. Abascal no descarta nada y en el PP la sensación generalizada es que Vox está cómodo en la oposición sin quemarse con la gestión. En cualquier caso, en Génova dicen estar convencidos de que los pactos con Vox no les están penalizando. Pues todavía sobre Extremadura, el PSOE ha nombrado esta tarde a la gestora que provisionalmente se hará cargo de esta federación tras la dimisión de Gallardo. El máximo responsable va a ser José Luis Quintana, que es una persona cercana a Pedro Sánchez. Pero volviendo a la derecha y a la extrema derecha, hace meses que el discurso antiinmigración de Vox ha calado también en las filas populares y uno de los exponentes más duros, ya lo saben, es el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que sigue lavándose las manos con las personas migrantes que fueron desahuciadas la semana pasada del Instituto B9 de la ciudad y que todo apunta que van a pasar la noche debajo de un puente, la Nochebuena, debajo de un puente, por lo menos muchas de ellas. Esta mañana la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, pasaba por los micrófonos de la Aquí Catalunya de Ser Catalunya. No hemos podido encontrar recursos en Badalona, hecho que nos lleva a otra reflexión. ¿Cómo es posible que la cuarta ciudad del país no tenga recursos para una emergencia como esta?
De hecho, hay unas 50 tiendas de campaña instaladas debajo del puente de la autopista C31 y ahí es donde van a dormir y pasar esta Nochebuena muchas de estas personas. Nuestra compañera de Radio Barcelona, Andrea Villoria, ha hablado con ellas. Sí, hay más de 50 tiendas, ropa, mantas tendidas tras días de lluvia y decenas de personas sin hogar. Algunos siguen esperando realojamiento, como Alu, que es de Senegal, y que ayer estaba fuera cargando su móvil cuando llegó aquí la Cruz Roja. Dice que está muy contento de que por fin les llegue la ayuda, como Demba, también de Dakar, que trabaja recogiendo chatarra y como vigilante de seguridad, y ayer fue realojado en un albergue de otra ciudad. Un dormitorio muy bueno, muy limpio, muy tranquilo, que yo quería llevar a mi hermano ahí, porque aquí mucha gente no se deja. Hay, sin embargo, quien prefiere quedarse, aunque sea en la calle, como Florence, de Nigeria, que no quiere irse de Badalona, o Janela, que es cubana. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que voy a hacer con todo eso. Y un día para mí muy triste porque se supone de que Dios no tiene que proteger, pero yo no entiendo esta protección aquí. Y dice que más que el frío le duele que hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Pues ya saben que la inmigración es un tema muy proclive a la manipulación, a las noticias falsas, pero es que hoy tenemos un nuevo informe que directamente lo corrobora. Es de la Universidad de Comillas y concluye, atención, que actualmente casi el 90% de las noticias que circulan por Internet sobre esta temática son falsas, Mariola Lourido. X es la principal red que difunde las noticias que criminalizan a los migrantes, pero también el WhatsApp, Facebook y páginas web. Las fakes los presentan como delincuentes y violentos, perceptores de las subvenciones públicas, agresores de los hábitos sociales, invasores y foco de contagios de enfermedades. Alimentan los discursos de odio que saltan de las redes a la política, con mensajes como los de Albiol y la expulsión del instituto, según la investigadora de la Universidad de Comillas, Cecilia Estrada. Este discurso sí que se ve agravado cuando viene no de redes sociales, sino de cargos públicos. Tenemos entonces no un problema en la migración, sino el problema en la ideologización de la migración. Y nos muestra claramente de cómo una situación humanitaria urgente se convierte en una munición para reforzar todos los estigmas. Estrada señala que estas declaraciones políticas consolidan la idea de que los migrantes son culpables del deterioro social cuando estamos ante el fracaso de una respuesta institucional para alojar a estas personas vulnerables. Pues hablando de minorías, otro dato preocupante, Igualdad advierte del aumento en Navidad de las llamadas al 028, que es el teléfono de atención a víctimas de odio y discriminación del colectivo LGTBI. Este año en total han registrado más de 10.700 actuaciones, Marina Fernández. Igualdad recuerda que es una época especialmente complicada para algunas personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a compartir espacios con familiares ajenos o directamente hostiles con su realidad. Irremediablemente en esta época las personas LGTBI se ven expuestas de una forma bastante a veces vulnerable a situaciones de violencia en el propio contexto de lo que es la familia, situaciones muy violentas a la hora de contestar preguntas tan fáciles como ¿para cuándo te vas a echar pareja? Ander Romero es el coordinador del servicio 028 contra la LGTBI-fobia, que este año ha recibido consultas relacionadas sobre todo con la necesidad de apoyo psicológico, situaciones de violencia entre parejas del mismo sexo o delitos de odio y discriminación. Y mientras nosotros estamos aquí informando, ustedes, lo decíamos al principio, muy posiblemente están ya con los últimos preparativos de la cena de Nochebuena. Una cena que este año, lo saben bien, nos ha salido por un pico. Y es que a la subida acumulada del año y a los máximos históricos a los que llega el cordero, el pavo, la piña, se suma el acelerón típico de estos días. Para que se hagan una idea, solo en el último mes los precios de los alimentos más habituales han subido más del 10% de media de la Molina. La Nochebuena nos va a salir un 10% más cara de media que a principios de diciembre si hemos apurado para hacer la compra, pero es que además hay varios productos típicos navideños, según ha analizado la OCU, que no solo es que hayan subido últimamente de precio, sino que están en máximos históricos, entre ellos el jamón ibérico de cebo, el cordero o el pavo. Enrique García es su portavoz. Hay hasta 6 productos de la cesta de productos navideños que se encuentran en máximo histórico desde 2015. Eso hace que volvamos a tener las navidades más caras en lo que se refiere a las cenas tradicionales de estas
fiesta. Otra organización de consumidores, Asufin, destaca que también están por las nubes los percebes, que se han encarecido un 91% desde noviembre, la pularda un 40% y la sidra un 34%. Además, el turrón va a ser esta Navidad un 17% más caro que en la de 2024. La culpa es de un producto que no ha dejado de subir en todo el año, el huevo más de un 30% y también de las almendras. Y luego está la gente que no se quiere complicar con el menú y que directamente lo que hace es decir, oye, yo tiro de comida preparada. Esta Adela es un negocio en auge y que en estas fechas podemos decir que a pesar de ser diciembre hace su agosto. Un 20% suben las ventas de comida preparada en diciembre en supermercados como Alcampo. Su responsable nacional, Antonio Carabaña, dice que para estos días se vende sobre todo asados, aperitivos y un acompañamiento estrella. La patata panadera, que es un producto que tiene un consumo brutal, o sea, es altísimo, ¿no? Como acompañamiento a lo que puede ser un asado, un pescado o cualquier cosa con la que quieras combinar. Las empresas de catering también trabajan estas fiestas a toda máquina para abastecer a un consumidor cada vez más heterogéneo. Un día como el día de Nochebuena, el día 24, pues podemos tener a lo mejor unos 600, 700 pedidos aproximadamente. Antonio Lence, director general de Viena Capellanes, explica que tienen desde jóvenes a jubilados, de grandes familias que buscan no complicarse, a quienes no quieren renunciar a lo que les gusta, aunque no coincida con lo que prefieren sus compañeros de cena. Y a lo mejor hay 3 personas que se van a juntar para cenar y a uno le gusta la carne, a otro le gusta el pescado y otro el vegetariano. Pues cada uno puede pedir su comida a medida. Oferta variada, comodidad y también hogares más pequeños impulsan a un sector, el de los platos preparados, que prevé facturar en 2025 más de 4.300 millones de euros, un 4% más que el año anterior. Y en este contexto de precios cada vez más altos, de sueldos que no dan para pagar el alquiler, el gobierno acaba el año con los socios preocupados, dicen ellos, por su inmovilismo y también sin los apoyos asegurados para sacar adelante el escudo social, un escudo social que tendrá que refrendar el Congreso en enero. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE trata de pasar página de sus crisis y de su descalabro extremeño con un nuevo escudo social que no ha calmado ni mucho menos la preocupación de los socios, que no ven que las medidas aprobadas sean suficientes. A mí lo que me preocupa es que la población que apoya al gobierno deje de sentir que vale la pena ese apoyo. Esto decía Antonio Maillo, líder de EU, en una entrevista en Europa Press, después de que Sumar denunciara también que el gobierno ha dejado fuera del decreto la que era su principal demanda, la congelación de los precios de los alquileres. Los aliados de izquierda responsabilizan, de hecho, al PSOE del ascenso de la ultraderecha. Yone Belarra, en Radio Nacional. Esa inacción, ese rearme criminal que se está gastando el dinero de la política social en armas y tanques, lo que está permitiendo es que las derechas estén más fuertes que nunca. Aún así, los socios de izquierda en principio apoyarán los decretos del escudo social, pero el gobierno no tiene asegurados los de fuerzas como el PNV o Junts. Será la primera batalla parlamentaria de un año que arranca de nuevo con los presupuestos prorrogados. Lo que sí ha aprobado el Consejo de Ministros es la subida de las pensiones mínimas. Esto se aprobó ayer y hoy se ha publicado el decreto en el BOE. Esto quiere decir que ya sabemos exactamente qué van a cobrar estos pensionistas. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, hablamos de las pensiones más bajas, esas que el gobierno revaloriza por encima del 2,7% general, en unas cuantías que, aunque es cierto, están sujetas a distintas variaciones en función de circunstancias familiares. El BOE ha desgranado hoy. Hoy sabemos que la pensión mínima de jubilación subirá en 2026 hasta los 17.592 euros anuales. Esa misma cantidad, por cierto, será la mínima para las pensiones de incapacidad absoluta y también las de viudedad, si hay cargas familiares. El Boletín Oficial del Estado pone cifras a esas subidas que aprobó ayer el Gobierno y que, a falta de que se validen en el Congreso, contemplan revalorizaciones de entre el 7 y el 11,4%. Sube también la pensión máxima, lo hace un 2,8%, exactamente hasta los 3.359 euros al mes, mientras la pensión de jubilación media se quedará en 2026 en el entorno de los 1.500 euros. Pues hoy el BOE también ha publicado una rectificación del Gobierno que da marcha atrás y no va a obligar a los parados a presentar la declaración de la renta. Esto se aprobó en 2024, su aplicación estaba prevista para el año que viene, pero ahora el Ejecutivo lo corrige. Jordi Fábrega. Finalmente no va a ser obligatorio a partir de 2026 la presentación de la declaración de la renta para tener derecho a cobrar la prestación o el subsidio por desempleo. El decreto del escudo social ha vuelto a suspender esta obligación que estaba contemplada en un decreto ley que se aprobó en el mes de mayo de 2024. Argumenta el Gobierno que esta obligación de presentar la declaración de la renta supondría añadir una carga adicional a los parados y que
Además, esa obligación excede la intención inicial de la norma, que solo pretendía ofrecer a las oficinas gestoras de las prestaciones por desempleo más información sobre la situación personal del parado. La obligación de presentar declaración no se aplicará, por tanto, a quienes perciban la prestación por desempleo, pero sí sigue vigente esa obligación para los perceptores del ingreso mínimo vital, un subsidio que en este caso sí que depende del nivel de renta que tenga cada uno de los perceptores, por lo que sí es necesaria y obligatoria la presentación de la declaración de la renta. Las amenazas a Europa no cesan, por desgracia. Por ello, vuestra presencia en Eslovaquia, en Letonia, en Lituania o en Rumanía resulta esencial para mostrar firmeza y determinación frente a las provocaciones de la Rusia de Putin. Pues ya lo escuchan, es el presidente Pedro Sánchez advirtiendo de que sigue la amenaza de Putin a Europa. Lo ha dicho en su tradicional conferencia con las tropas desplegadas en el exterior. Precisamente hoy en Ucrania el presidente Zelensky ha revelado los 20 puntos del plan de paz que lleva negociando con Estados Unidos el último mes. Un plan que incluye garantías de seguridad para Kiev, que no resuelve la cuestión territorial, aunque Zelensky sí se muestra dispuesto a retirar sus tropas del Donbass para establecer una zona sin militares en la región este del país. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera vez que trascienden detalles del plan de paz negociado durante las últimas semanas por Kiev y Washington. Entre los 20 puntos destacan dos novedades, una cesión y un logro para Ucrania. La cesión es el Donbass. Zelensky acepta la posibilidad de que el este de Ucrania se convierta en una zona desmilitarizada, sin presencia de soldados rusos ni ucranianos, y que sean tropas internacionales las que garanticen la seguridad allí. Es la segunda cesión relevante del líder ucraniano en estas negociaciones, después de aceptar la posible convocatoria de elecciones en el país si cesan los ataques. El logro son las garantías de seguridad que, según este plan, serían similares a las del artículo 5 de la OTAN, es decir, que Ucrania tendría el compromiso de defensa internacional si Rusia decide atacar de nuevo el país en el futuro. En el resto del plan no hay grandes novedades, hay luz verde para unirse a la Unión Europea, pero se omite su aspiración de entrar en la OTAN. Sí se renuncia explícitamente a tener armas nucleares. El Kremlin confirma que Putin ya tiene este plan y que responderán pronto a esta propuesta que les ha trasladado Estados Unidos. De momento, Putin ha hablado hoy del Donbass como territorio ruso y millones de ucranianos pasarán la noche sin luz y con temperaturas bajo cero después de los últimos ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas del país. Pues no dejamos la geopolítica porque Donald Trump aumenta su presión contra la Unión Europea y sanciona a varias personalidades de nuestro continente que están relacionadas con la moderación de contenidos en redes sociales, personas que luchan contra discursos de odio en plataformas como Twitter, como Facebook. Estados Unidos les acusa de censurar a los estadounidenses en el extranjero. Para que se hagan una idea, uno de los castigados es el excomisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton. Por eso el presidente Macron se ha quejado, ha dicho que esto es una intimidación, una coerción contra la soberanía digital, y también el gobierno español ha expresado su solidaridad con el excomisario europeo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.